De regreso con más aquí a CIPSE Noticias más temprano y esta mañana doy la bienvenida al estudio al instructor de Cruz Roja Mexicana, Gabriel Arana, para platicar de la fauna nociva, las mordeduras y picaduras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día, bienvenido. Buenos días. Un gusto que nos esté acompañando, sobre todo para platicar de este tema que ya comentábamos un poquito antes de entrar al aire, pero bueno, para poner en contexto a la ciudadanía, a los televidentes, a los radioescuchas que están pendientes de este espacio, qué mejor que comenzar diciendo qué es la fauna potencialmente nociva. Claro, la fauna es los elementos animales que se encuentran en un lugar. Entonces, es diferente la fauna que se tiene en la selva, al desierto, por ejemplo, y totalmente la fauna que se tiene en el desierto hacia la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente, pues existen diferentes tipos de emergencias, porque ahora, por ejemplo, normalmente los más expuestos o los más vulnerables son los niños, ahora que están en actividades recreativas de verano, entonces, pues tienen más contacto directo, por ejemplo, en casa y demás, entonces, toda aquella fauna potencialmente nociva, entonces gira en el contexto de donde se desenvuelven sus actividades, ¿no? ¿Por qué es importante ahora, ya sabiendo un poco este contexto, por qué es importante que la ciudadanía tenga conocimiento respecto a este tema? Muy bien, cuando escuchamos fauna potencialmente nociva, normalmente nos viene a nuestra mente alguna fobia que tenemos, por ejemplo, las arañas, claro, o alguna... Las serpientes. Sí, claro. Sin embargo, pues no solamente hay que tener precaución de eso, hay que tener precaución de todo animal, porque su comportamiento, ellos son un poquito más, por así decirlo, emocionales, un poquito más nerviosos, por ejemplo. Entonces se basa en que estén tranquilos o educados para que no ocurra una emergencia, por ejemplo, como una mordedura o una picadura, ¿no? Entonces, porque es muy importante tener estas habilidades para conocer generalmente qué es lo que puede pasar y cómo mantenernos seguros. Así es. Habla un poco sobre esto, las consecuencias que esto puede traer, como mordeduras, picaduras. En el caso de presentarse alguna emergencia, bueno, primero, ¿cómo prevenirla y cómo actuar cuando se presenta una? Claro, lo más importante es prevenirlas, como usted había comentado. Y una de las cuestiones es mantener la distancia prudente. Y a pesar de que creamos que nuestras mascotas, por ejemplo, que son fauna doméstica, por ejemplo, no nos van a hacer daño, pues nunca obviarlos. A veces los animales, por ejemplo los perros, tienen algún tipo de postura. Cuando están felices, por ejemplo, mueven la cola, pero cuando están un poquito molestos, como que se ponen en otra postura. Sí. Todo dependerá de cada especie. Cada vez las especies exóticas son más introducidas a la vida cotidiana. Entonces, dependerá de la especie y dependerá de cómo esta sea su naturaleza, por ejemplo. Claro. Tal vez algunos animales son un poquito más tímidos, por así decirlo, y no quieren tanto contacto humano, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que resguardar esa distancia y considerar que ellos se encuentran en su ambiente y nosotros somos visitantes de ese ambiente de ellos donde se encuentran, ¿no? De ese hábitat. Platicábamos acerca de algunas razas de perros que también pueden presentarse con diversas actitudes que, como bien comentan, ¿no? Como no es su espacio, como no es la persona que conoce, pueden actuar de manera, pues, como instinto de estos, de los mismos. Pero ante esto, ¿cómo nosotros podemos, cuando se presenta esta situación, cómo podemos manejarla? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo reaccionar? Claro, dependerá de la especie porque, por ejemplo, aquellas arañas, serpientes, perros o gatos ocasionan mordidas. Okay. Aquellos abejas, por ejemplo, alacranes provocan una picadura. Entonces, hay que distinguir qué tipo de herida se generó para tratarlo. Generalmente, cuando existe alguna herida o picadura, o mordedura, se tiene que controlar la hemorragia, porque si es una hemorragia muy fuerte y muy profunda, entonces tendremos que controlar eficientemente con presión directa y un vendaje muy fuerte esta herida, dependiendo dónde sea el sitio de localizarse. Probablemente esta persona necesite una antibiótico-terapia, un antídoto, dependiendo de qué especie sea, porque algunas especies son potencialmente mortales. Entonces necesitamos ubicar cuál es el lugar adecuado y cuál es el manejo adecuado. Para ello, si el escenario es inseguro y en este caso la especie animal
no lo podemos controlar, tal vez desde un perro hasta una serpiente, necesitamos activar los servicios de emergencia para que los especialistas en fauna potencialmente nociva controlen a esta especie, alejarnos lo más que se pueda, distinguir de qué se trata, y no perderla de vista, sin resguardarnos del lugar adecuado. Atender a la persona y anticiparnos que esta persona necesitará un tratamiento. Hay algunas mordeduras que son más mortales que otras, dependiendo del veneno y dependiendo de las bacterias que tenga este animal en la boca. Entonces, anticiparnos a dónde podríamos ir a consultar. Tal vez necesitemos desde una vacuna hasta un antídoto. Todo depende de qué animal se trate. Claro, sobre todo esto que toca es muy importante porque en muchas ocasiones se dan picaduras, suceden este tipo de emergencias y normalmente acostumbramos a utilizar remedios caseros, de que bueno, te pongo esto, va a sanar, pero al final de cuentas, no, hay que ver bien cuál es la especie que ocasionó la herida, eso es importante. Es correcto, sí, y en función de esto, determinar un plan. Hay especies que esta inoculación del veneno, por ejemplo, tiene un efecto muy rápido en la persona, desde que el corazón empieza a latir muy rápido, que le empiezan a salir ronchas y dificultar la respiración, y esto pensar en un adulto que tal vez tiene una cierta tolerancia, pero si fuera en un niño, por ejemplo, todo va a ocurrir mucho más rápido. Entonces, desde la situación que se ha ocurrido, determinar y no obviar que puede ser más grave. Voy a esperar un momento, porque normalmente dice, no, vamos a esperar un momento a ver qué es lo que sucede, ¿no? Desde que se ha notado o tornado esta situación, planificar desde activar el servicio de emergencias, brindar la atención en ese momento a la persona y, lo más conveniente, trasladar a esta persona para recibir una atención adecuada. Pues ahí está, importante esta información, hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones. Gabriel Arana, instructor de Cruz Roja Mexicana, agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Muchas gracias. Bienvenido próximamente. Vámonos ahora con Humberto, tiene más noticias.